Vamos a empezar con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, en esta noche reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Pero gracias por darnos a Jesús, quien con su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Gracias por bendecirnos con tu palabra y oramos por aquellos que no se han podido conectar para que luego puedan ver la clase grabada y aprender más acerca de todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Bendícenos a cada uno de nosotros, tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente, manténnos unidos en la fe y que el Espíritu Santo siempre more en nosotros hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos al capítulo 7 y el versículo 1. ¿Puede empezar Rafa? Bien. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos de este Entonces, versículo? es descriptivo. Descriptivo, muy bien. Sí, también, ¿qué más vemos? Ley también. Y muy bien. ¿Y ley con cuál mandamiento? ¿Contra cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento vemos acá? No matarás. Muy bien, entonces del quinto mandamiento, ¿cierto? Entonces 5 querían mandamientos. matarle, muy bien. Entonces, muy bien, es descriptivo y nos muestra ley, muestra el pecado contra el quinto mandamiento, porque querían matar a Jesús. Muy bien. Versículo 2, Roberto. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Uh-huh. Pues esto es Descriptivo. descriptivo, muy bien. Y podríamos hablar un poco de esta fiesta de los tabernáculos. ¿Saben algo de esta fiesta? ¿En qué consistía? ¿O pueden hablar algo acerca de esto? Me parece que las llaman también de las tiendas. Uh-huh. Se reúnen y preparan comida en las tribus, ¿no? Sí, En este caso, hay gente judaizante que también lo hace, que por acá también hay. sí, Entonces hacen entonces, comida en unas carpas y muy bien, muy bien. Entonces recordemos que en el calendario judío hay 3 fiestas, ¿cierto? La Pascua, la de los tabernáculos, sí, y la de la expiación, sí. Es muy importante recordar esas fiestas y sobre todo esas fiestas eh, que eran de parte de la ley ceremonial. Estoy buscando una nota sobre esto. Muy bien, no lo tengo acá. Muy bien, entonces es totalmente descriptivo. Vamos al versículo 3, Rafael. bien. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ujú. Entonces esto es Descriptivo. descriptivo, ¿cierto? Muy bien. Y acá viendo un poco más cuando la palabra hermanos. Recuerden esa dilema que hay con la iglesia romana, Ah, con su doctrina de que María siempre virgen y que no tuvo más hijos, ¿cierto?
pero realmente aquí estamos viendo que estos hermanos de Jesús, pues podemos llamarlos hermanos medios, ¿cierto? Porque José y María tuvieron su vida normal. La diferencia, recuerden, pues con Jesús, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Y, es algo que no podemos pastor, olvidar. también ahí mismo, pastor, ahí mismo menciona tus discípulos, o sea, separa a los hermanos de los discípulos. Sí, sí, eso está muy bien. Vamos al 4, Roberto. Entonces es totalmente descriptivo. Muy bien, 4. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué vemos acá? ¿Descriptivo? Sí, muy bien. Entonces sigue siendo descriptivo. Entonces los hermanos de Jesús le dicen, pues muestra lo que haces, hablando pues de los milagros, de todo lo que hace a tus discípulos. Porque dice, mire esa acusación que le hacen, como si Jesús estuviera actuando en secreto, pero no es así. Jesús no actuaba en secreto, pero ¿por qué ellos le dijeron esto? Vamos a ver la respuesta. Rafa, el versículo 5. Sí, ahí lo aclara, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces esto es, Descriptivo. pero aquí cuando habla que los hermanos no creían en él, ¿en quién no estaban? Están yéndose en contra del tercer mandamiento. Excelente, o sea que esto es ley, este versículo es de ley. Ellos no creían en la palabra de Dios, ¿cierto? No creían en Jesús. Muy bien. Están pecando contra el tercer mandamiento. Excelente. Roberto, el 6. 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Este versículo es Descriptivo. muy bien. Entonces es la explicación. Pues Jesús tenía un plan. Jesús no estaba divagando. Todavía su tiempo no había llegado. Muy bien. 7, Rafa. Ya. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Perdón. Sí, yo testifico de él que sus obras son malas. Muy bien. Entonces este versículo que vemos. También es ley, es descriptivo y es ley. Es descriptivo y ley, ¿cierto? O sea, él le está mostrando y podemos hablar cuando dice que él testifica que sus obras son malas, las obras del mundo, ¿cierto? Podemos Sí. pensar en, recuerden cuando Jesús dice cuáles son esos dos, o en lo que se resumen los dos mandamientos. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces vemos cómo Jesús muestra cómo el mundo va en contra de la voluntad de Dios. Entonces está mostrando ley. Muy bien. 8. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Descriptivo. Muy bien, descriptivo. Rafa, el 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Descriptivo también. Muy bien, descriptivo. El 10. Roberto. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto.
Descriptivo. Descriptivo, muy bien. 11, Rafa. El 11. Pero ninguno, perdón. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel descriptivo? Excelente. 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Qué vemos acá? Descriptivo y ley. Sí, muy bien. ¿Y ley contra cuál mandamiento? Contra el tercer mandamiento. Y también contra el octavo. Sí, o sea, aquí vemos Sí. que pecan contra el tercero porque rechazan a Jesús. Pero cuando dicen Sí. que Jesús estaba engañando al pueblo, están mintiendo, ¿cierto? Están hablando mal de Jesús. Entonces vemos el pecado de ellos en contra del tercer y del octavo mandamiento. ¿Claro ese punto? 13. Sí. Ya. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahí es descriptivo y también es ley. Y muy bien, ¿cierto? Entonces describe y ley, pues podemos pensar con cuál mandamiento. Pienso que por el mismo tercero, porque no lo aceptaban, o sea, lo escondían, así lo siguieran, lo escondían. Muy bien, excelente. 14. 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Descriptivo. Muy bien. Y encontramos evangelio, la obediencia activa Evangelio. de Cristo, Sí, por ¿cierto? La palabra enseñar. enseñar la palabra. Eso es. Entonces vemos, si ustedes han visto, en toda esa sección ha habido pecado contra el tercer mandamiento. Y hemos visto cómo rechazan a Jesús, cómo no creen en Él. Pero, ¿dónde hay perdón de este pecado? Mire el versículo 14. Recuerden la obediencia activa de Cristo, su vida perfecta, cómo Él cumplió el tercer mandamiento por nosotros. Y mire que públicamente enseñó la palabra de Dios. Y vemos el 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Descriptivo. Muy bien. 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué vemos acá? Evangelio y descriptivo. Muy bien, y vemos más de la Descriptivo y obediencia. evangelio. Eso es, y el evangelio en la obediencia activa, recuerden lo que Cristo hizo. Y una vez más, el tercer mandamiento, cómo Él cumplió el tercer mandamiento. Entonces aquí Él habla en su naturaleza humana. Recuerden que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y aquí en la naturaleza humana vemos como Él dice, la doctrina que hablo no es la mía, es el que me envió. Entonces, Él fue obediente y aquí cumplió el tercer mandamiento perfectamente. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo vemos acá. Bien, yo diría descriptivo y también evangelio. Hay y hay también prescriptivo. Prescriptivo. O sea, un mandato prescriptivo. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Es prescriptivo, ¿cierto? O sea, ¿cómo vamos a vivir? Y pensemos la ley como guía en el tercer mandamiento. Recuerden que cuando hablamos de los mandamientos como espejo, como freno y como guía, cómo vivimos. Y acá Él nos dice, pues, el que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Pues si ellos conocían el Antiguo Testamento que estaba escrito y hablaba de él, del Mesías, pues ellos comparaban y sabían que estaba hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Pues Moisés habló de un gran profeta que iba a enviar y vemos cómo Jesús es ese gran profeta que, ¿verdad? Cumplió todo lo que Dios le encomendó. Entonces acá es ley como guía, ¿cierto? Entonces, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, pues saber qué doctrina se está predicando y recuerde lo que han aprendido con nosotros. ¿A quién se le da la gloria? Si la doctrina le da la gloria al hombre, no es bíblico, es doctrina de hombres. Si la doctrina le da gloria a Dios, pues es totalmente bíblica, 100% bíblica. 18. 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Ves que vemos acá? Descriptivo y evangelio. Muy bien, entonces seguimos viendo la obediencia activa de Cristo, ¿cierto? O sea, él no estaba buscando su gloria. No. Siempre le daba la gloria a quién, al Padre. Y piensen cómo Jesús siempre estuvo en su lugar. Siempre cuando oraba, pues él encomendaba todo al Padre. Recuerden cuando fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu. Sí, él se sometió siempre a Dios. Es increíble. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, y se sometió a Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a nosotros. ¿Sí? Y muchos quieren entender cómo así que Jesús, siendo Dios, se sometió a Dios. Pues por eso la Trinidad es un misterio. ¿Sí? Entonces Jesús no estaba buscando su propia gloria. ¿Sí? Sí, Rafa. Pastor, ¿y no sería prescriptivo también porque nos indica ese, aquel que busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, no se entiende que nos dice lo que debemos de hacer. Pues él está citando algo que deberíamos de hacer, ¿cierto? Pero el Claro. contexto que nos está diciendo, él por qué dijo esto. O sea, es cierto lo que dices, podemos usarlo como prescriptivo, ¿sí? Pero vayamos al contexto. ¿Él por qué está diciendo eso? Ya. ¿Sí? Porque recuerden que sus hermanos no creían en él. Sus hermanos lo estaban acusando falsamente. Claro. Ah, usted anda en secreto, haga las cosas públicas para que la gente crea en usted. Suba a la fiesta a los tabernáculos para que la gente crea en usted, los discípulos crean en usted. Y Jesús aquí les está respondiendo y les está respondiendo públicamente. ¿Sí? Él no busca su propia gloria. ¿Bien hasta ahí? Entonces, el contexto habla que es de Jesucristo. Muy bien. Pastor, eso le decían sus hermanos a Jesús, porque él siempre trataba de mantener en secreto los milagros que hacía, porque a las veces que ha sanado a la gente le decían, ve y no digas nada. Pues algunos les dijo a la eso, mayoría. A la mayoría, ¿cierto? No es la misma regla. A la mayoría, ¿no? Sí, pero aquí lo vemos, la clave está en el versículo 5. O sea, sus hermanos no creían en él. Entonces, al no creer, pues imagínense en la película, por decirlo así. Ellos estaban diciéndole esto a Jesús en son de burla. ¿Sí? Pensemos en una risita irónica, ¿sí? Oiga, dígame pues usted no se quiere dar pues a conocer. No dice que se quiere dar a conocer porque está en secreto. ¿Sí? Y Jesús ya no les contestó solamente a ellos, sino a todos, de que Él está es para la gloria del Padre. ¿Bien? Este es el versículo 4, Carlos Pastor. El 5, ¿cierto? Dice,
porque ni aún sus hermanos creían en él. Ah, sí, 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 Esa es la controversia de sí, él. perdón. Muy bien, 19. Bien. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Bueno, es ley. Bien, Lo que no entendería es la parte, él habla a los hermanos y dice, ¿por qué procuráis matarme? sí, pues ¿por qué? ¿Será porque decía que vaya a hacerse notorio, que vaya... Sí, recuerda el contexto, el versículo 1. ¿Quiénes querían matarlo? Los judíos. Entonces, Era una fiesta judía. sí, entonces veamos el contexto, ¿cierto? Los hermanos no creían en él. Los hermanos lo estaban obligando a que fueran a la fiesta de los tabernáculos. Pero como ellos no tenían que mandar a Jesús, pues Jesús sabía en qué momento iba a ir. Por eso él dijo, todavía no se había cumplido su hora. Pero Jesús sí fue a la fiesta de los tabernáculos. Y públicamente, mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Públicamente, pues está enfrentando a los judíos que querían matarle y también enfrentando a sus hermanos. ¿Sí? Porque lo más posible es que los hermanos también estaban en esa fiesta. ¿Y por qué podemos estar seguros Y fue en al esto? templo. Sí, porque fue al templo, ¿sí? Porque el versículo 8, mira el versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces Jesús le está diciendo, pues, que ellos fueran a la fiesta, que él iba a ir después. Entonces allá estaban los hermanos de él también, ¿sí? Entonces Jesús públicamente les está respondiendo y les está diciendo en la cara, como decimos, mire, ustedes dicen conocer la ley de Moisés, pero no la conocen. ¿Pero por qué? Y les muestra el por qué, porque quieren matarme. Si la ley de Moisés, ¿qué dice? No matarás. O sea, les está mostrando su pecado en contra del quinto mandamiento. ¿Bien hasta ahí? 21. 20. Ya leímos el 20, sigue el 21. No, el 20 nos dice, Nos respondió a la toca. multitud, Sí. respondió a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarme? Matarte, sí. Sí. Matarte. Es que vemos acá. Ley Muy bien, ¿y contra cuál mandamiento? contra el quinto mandamiento. Y también hay otro, cuando le dicen demonio tienes. Es pecado contra el segundo mandamiento, porque Jesús es Dios. Entonces recuerden cómo ellos no, ellos están diciéndole a Dios mismo que tiene un demonio. Están atentando contra el nombre de Dios. Este versículo también se aplica, ¿se acuerdan? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, eso es un versículo que apoya eso, ¿cierto? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando se rechaza la obra que nos quiere llevar a Jesús. Profesor, una pregunta sobre la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Esto se podría aplicar cuando Ananías y Zafira dan la mitad de la venta de su casa diciendo que era todo? Sí, ellos quisieron, Porque después los dos mueren, ¿no? sí, le mintieron, creyeron que el Espíritu Santo no es Dios. Al Espíritu. ¿Sí? Bien. Sigamos, 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Este versículo es. Bueno, es descriptivo. Descriptivo, muy bien. Entonces, y si miramos el contexto, ¿cuál obra hizo? Cuando dio de comer a más de 5,000 personas. ¿Sí? Ese es el contexto. Sí. Cuando caminó sobre las aguas. ¿Sí?
22. 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Qué vemos acá? Descriptivo, profesor. Y también les está mostrando la ley, cómo ellos están incumpliendo. Mire, ellos qué dicen, que no trabajan en el día de reposo, pero Jesús les está diciendo, mire, ustedes en el día de reposo circuncidan al hombre, están trabajando, no lo podían hacer, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo Jesús no solamente les está mostrando su pecado en contra del octavo mandamiento por mentirosos, sino que también no entienden la palabra de Dios, el tercer mandamiento. Aquí vemos tanto pecado contra el tercero como contra el octavo, porque Jesús les está mostrando que son unos mentirosos, ¿cierto? 23. 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Para mí, descriptivo y evangelio. Está descriptivo, ¿cierto? Muy bien. Y él les está mostrando cómo él, o sea, aquí el contexto está en San Juan capítulo 5, porque ellos le están haciendo él vio que le están haciendo ese reclamo. Y acá vemos que otra vez podemos decir evangelio porque Jesús es el reposo, ¿sí? Recuerden la aplicación del tercer mandamiento. Nos lleva al reposo que es Cristo. Muy bien. 24. 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ley. Es ley. Y también vemos acá, pues, cuál mandamiento, ¿cierto? Es octavo mandamiento. No juzguéis según las apariencias. El octavo mandamiento que habla de la mentira, ¿sí? Sino juzgar con santo juicio o juicio, justo juicio. Entonces podemos ver que también es prescriptivo, ¿sí? O sea, no solamente muestra nuestro pecado contra el octavo mandamiento, sino que también muestra de que tengamos cuidado al hablar, que siempre se haya los juicios o cuando estemos hablando algo sea justo. ¿Bien hasta ahí? Mucha enseñanza con esto. Quedamos en Juan 7:25. Permítame, yo lo pongo en la agenda. Muy bien, vamos a terminar con oración. Gracias, Señor de los cielos, por alimentarnos esta noche, por mostrarnos la ley y el evangelio, y también lo importante para poder enseñar y aplicar bien las escrituras. Bendícenos en esta noche, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en nuestro caminar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rafa, ¿puedes despedirte? Sí, Pastor Henry, un gusto estudiar la palabra con usted y un abrazo a la distancia para usted y para el compañero que estuvo hoy día. Roberto, sí. Sí, para Roberto. Dios los bendiga. Roberto. Pastor, hasta luego, bendiciones, Dios mediante, nos vemos el siguiente martes. Sí, sí, hasta luego, hermano Rafael. Sí. Y ese martes es la última clase del año, porque después de eso voy de vacaciones.